La lluvia caía sobre el pavimento afuera del Velvet Room, convirtiendo los letreros de neón en manchas borrosas de rojo y azul que sangraban sobre el asfalto mojado. Luca no era un hombre que se detuviera a mirar a un perro callejero, mucho menos a una mujer sollozando junto a los contenedores de basura. Luca dirigía un imperio construido sobre la extorsión y el silencio impuesto por el miedo. Pero ese sonido, esa respiración entrecortada y áspera que se filtraba por encima del bajo apagado que retumbaba dentro de su club, lo detuvo en seco. Luca reconoció ese sonido de inmediato. Era el sonido de un mundo rompiéndose en mil pedazos. La puerta lateral del Velvet Room se cerró de golpe detrás de él, cortando el ritmo sintético y pesado del sistema de sonido del club. Aquí afuera, en el callejón, solo quedaba el siseo de las llantas sobre el asfalto mojado que venía de la avenida distante y la llovizna, helada y constante de una noche de noviembre. Luca se subió el cuello de su abrigo de lana contra el viento. Estaba cansado. Era un cansancio profundo, que le calaba hasta los huesos, el mismo que le dejaban las sonrisas forzadas a políticos que lo despreciaban y las amenazas a hombres que soñaban con verlo muerto. Los autos están al frente, jefe, murmuró Paulie, tiritando mientras encendía un cigarro. La llama iluminó por un instante el rostro marcado de cicatrices del guardaespaldas. Luca no respondió. Su atención había quedado atrapada en una sombra encajada en el hueco estrecho entre la pared de ladrillo y un contenedor oxidado. Al principio, Luca pensó que era solo un montón de abrigos desechados. Después, el montón se estremeció. Déjala, Luca, dijo Paulie, con voz plana. Seguro es una drogadicta, o una borracha. La seguridad del club la va a sacar en 10 minutos. Luca dio un paso adelante. Sus zapatos de cuero chapotearon suavemente en los charcos poco profundos. Luca no sabía por qué se movía. La empatía era un lujo peligroso en su línea de trabajo, una debilidad que los hombres con armas y ambición te arrancaban a cuchillo lento. Pero había algo en el ritmo de ese llanto. No era el llanto escandaloso y teatral de una borracha buscando atención. Era un llanto contenido, desesperado. El llanto de alguien que tenía terror de que la escucharan. Luca se detuvo a 1 metro de distancia. La mujer tenía las rodillas pegadas al pecho, los brazos enredados alrededor de ellas en un nudo protector y tenso. Llevaba una gabardina beige empapada, la tela pegada a su cuerpo tembloroso. Su cabello, una maraña de mechones castaños mojados, se le pegaba a las mejillas. Oye, dijo Luca. Su voz salió como un gruñido bajo, áspero por demasiados cigarros y muy poco sueño. La mujer se sobresaltó violentamente. Se cubrió el rostro con las manos, encogiéndose hacia atrás hasta que sus hombros golpearon contra el ladrillo mojado. No gritó. Solo se acurrucó, esperando el golpe. Ese gesto de terror hizo algo dentro del pecho de Luca. Fue una reacción visceral, una tensión repentina en la mandíbula. Luca había visto miedo antes, él mismo lo fabricaba para ganarse la vida. Pero ese terror puro y anticipado que emanaba de esta mujer se sentía distinto. Se sentía como una invasión a algo inocente. Con calma, con deliberación, Luca metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo de lino limpio y doblado. Se lo ofreció. Ella espió entre los dedos temblorosos. Sus ojos estaban hinchados, los capilares reventados y rojos, mirando esa mano extendida como si sostuviera una granada activa. La luz del poste alumbró el costado de su rostro. Un moretón oscuro y violáceo ya florecía a lo largo de su pómulo, marcado contra su piel pálida y helada. Tenía el labio partido, un delgado hilo de sangre seca corría hasta su barbilla. Tómalo, dijo Luca, manteniendo un tono perfectamente neutro. Nada de lástima. La lástima solo asustaba a la gente. Estás sangrando. Ella dudó, el pecho agitado por respiraciones entrecortadas. Lentamente, su mano se estiró. Tenía los nudillos raspados en carne viva. Arrancó el pañuelo de la mano de Luca y lo presionó contra su boca, encogiéndose de nuevo contra la pared. Paulie, dijo Luca, sin quitarle la vista de encima a la mujer. Sí, jefe. Trae el auto al callejón. No vamos a salir por el frente. Paulie se quedó callado un segundo, sus botas pesadas crujiendo sobre la grava. ¿Seguro, jefe? Mañana tenemos la reunión con los Southside Boys.
¿De verdad quiere recoger a una vagabunda esta noche? El auto, Paulie. No era una petición. Paulie gruñó, tiró el cigarro a un charco y se alejó. Luca se agachó, ignorando el agua sucia que empapaba las rodillas de su pantalón a la medida. Se mantuvo a distancia, dándole a la mujer la ilusión de espacio. No voy a tocarte, dijo. Pero te vas a congelar aquí afuera. Mi oficina está adentro. Está caliente. Nadie entra ahí sin mi permiso. Ella lo miró fijamente, el pañuelo aún presionado contra su boca. Su mirada saltó del abrigo caro de Luca a su rostro, estudiando los ángulos filosos, los ojos oscuros e indescifrables. Estaba sopesando al monstruo que conocía contra el monstruo que no conocía. ¿Por qué? Susurró ella, la voz quebrada, apenas un hilo de aire. Porque, dijo Luca, dejando que el cinismo se filtrara en su voz, odio el desorden en mi callejón. Ahora, ¿vas a levantarte, o tengo que llamar a seguridad para que te saquen a rastras? Fue una frase dura, pero funcionó. El comando cortante la sacó de su shock. Ella parpadeó, la mandíbula tensándose en una línea frágil de desafío. Apoyándose en el contenedor, se obligó a ponerse de pie. Las piernas le temblaban. Luca no le ofreció la mano, sabía que ella no la aceptaría. Solo se dio la vuelta y empujó la pesada puerta metálica del club, esperando a que ella saliera de la lluvia. Adentro, el bajo era una presencia física, sacudiendo las paredes de concreto. Luca la guió lejos de la pista principal, por un pasillo alfombrado bañado en luz ámbar tenue. El ruido se fue apagando con cada puerta insonorizada que cruzaban, hasta que llegaron al ala trasera. Luca marcó un código en un teclado numérico. La puerta de roble se abrió con un clic. Su oficina era un contraste total con el exceso de neón del club afuera. Era silenciosa, masculina y de lujo evidente, caoba oscura, sillones de cuero, estanterías que llegaban hasta el techo y que en verdad guardaban libros de verdad. Una pesada licorera de cristal descansaba sobre una mesa auxiliar, junto a una hielera de plata. Luca fue directo al termostato y lo subió al máximo. Después entró al pequeño baño de la oficina, tomó una toalla gruesa y tibia del toallero, y volvió a salir. Ella seguía exactamente donde la había dejado, justo dentro de la puerta, goteando sobre su alfombra persa, los brazos alrededor de sí misma, mirando la habitación con los ojos vacíos y abiertos de alguien que espera que la trampa se cierre en cualquier momento. Luca le lanzó la toalla. Cayó sobre su cabeza. Sécate y siéntate. Luca caminó hacia el carrito de bebidas. No le ofreció alcohol, el shock y el whisky eran una mala combinación. Se sirvió 3 dedos de escocés, el líquido ámbar brillando bajo la luz tenue. Después tomó una botella de agua con gas, rompió el sello y la dejó sobre la mesa de vidrio frente al sofá de cuero. Se sentó detrás de su enorme escritorio, poniendo distancia entre ellos, y tomó un trago lento de escocés. El ardor lo ancló a la realidad. Ella se quitó la toalla de la cabeza, limpiándose el agua helada de la lluvia del rostro. Se veía terrible. La luz dura de la oficina revelaba el verdadero alcance del daño. El moretón en su mejilla tenía la forma de unos nudillos. El color de su blusa, visible bajo la gabardina, estaba desgarrado. Caminó hacia el sofá con movimientos rígidos y se sentó en el borde mismo del cojín. Tomó la botella de agua y bebió, la mano temblando tanto que el vidrio le chocaba contra los dientes. ¿Cómo te llamas?, preguntó Luca. Se recostó en su silla, observándola. Ella tragó con dificultad. Harper. Solo Harper. Harper Collins. Una risa amarga y rota se le escapó. Como la editorial. Mi madre pensaba que era gracioso. Luca no sonrió. ¿Quién te hizo esto, Harper? Ella se congeló. La botella se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Bajó la mirada hacia sus rodillas, el cabello mojado cayéndole hacia adelante para esconder su rostro. Fue solo un asalto. Un tipo en un callejón a unas cuadras quería mi bolso. Me resistí. Fue una tontería. Era mentira. Una mentira mala. Luca había pasado 20 años leyendo las señales de los mentirosos, el cambio de postura, la falta de contacto visual, el ritmo ensayado de las palabras.
Pero más que eso, un simple asaltante no dejaba a una mujer en ese tipo específico de ruina psicológica. Un asaltante toma el bolso y corre. Esto era personal. Esto era alguien que quería dejar una marca. Luca dejó su vaso sobre la mesa. El golpe seco resonó en la habitación silenciosa. No soy policía, Harper, dijo, la voz bajando una octava. No me importan los reportes policiales ni el debido proceso. Pero sí me importa que me mientan en mi propia oficina. Ella levantó la vista, sorprendida por la frialdad de su tono. Un asaltante te golpea una vez y agarra el bolso, continuó Luca, inclinándose hacia adelante, apoyando los antebrazos en el escritorio. No te agarra del cuello. No te sostiene contra una pared. Los moretones en tu cuello, las marcas de dedos, dicen que alguien quería que lo miraras mientras te golpeaba. Así que te pregunto otra vez, ¿quién? Una lágrima se derramó por su párpado inferior, dejando un camino limpio a través de la suciedad y el maquillaje arruinado de su mejilla. Ella se la limpió con rabia con el dorso de la mano. No entiendes, susurró. Él conoce gente. Gente peligrosa. Si voy a la policía, dijo que mataría a mi hermana. Me dijo que quemaría su casa con sus hijos adentro. Yo también conozco gente peligrosa, dijo Luca con suavidad. No como él. La voz de Harper temblaba. La represa estaba a punto de romperse. La adrenalina que la había mantenido en pie se derrumbaba, dejando solo pánico crudo. Él hace lo que quiere. Nadie lo detiene. La policía, los jueces, todos miran hacia otro lado por quién es su familia. Luca se quedó completamente quieto. En esta ciudad, solo un puñado de familias podía inspirar ese tipo de sumisión absoluta y aterrorizada. Y Luca hacía negocios con todas ellas. Dame el nombre, Harper. Ella cerró los ojos con fuerza, aterrada incluso de decirlo en voz alta, como si las sílabas mismas fueran a invocar al diablo. Declan, exhaló. Declan Walls. Luca no se inmutó, pero el aire de la habitación pareció bajar 20 grados de golpe. Declan Walls, el niño dorado de la familia Walls, el heredero intocable de los muelles irlandeses. Declan era un perro rabioso disfrazado de traje caro, un hombre que golpeaba mujeres, extorsionaba negocios locales y causaba dolores de cabeza sin fin. Pero también era el sobrino de Brendan Walls, el hombre con quien Luca había pasado los últimos 2 años negociando una tregua frágil y muy rentable. ¿Cómo conoces a Declan?, preguntó Luca, la voz completamente vacía de emoción. Harper abrió los ojos. Vio el cambio en él, el repentino distanciamiento, y lo malinterpretó por completo. Pensó que Luca tenía miedo. Pensó que estaba retrocediendo. Se abrazó a sí misma de nuevo. Yo trabajaba. Trabajaba en las mesas de alto riesgo del Continental, dijo, la voz apagándose. Él era un cliente habitual. Daba buenas propinas. Me invitó a salir. Le dije que no. Seguí diciendo que no. Después el gerente me dijo que estaba despedida. Dijo que un VIP se había quejado de mi actitud. Esta noche, cuando salí por la puerta de empleados con mi último cheque, él me estaba esperando en su auto. Tragó saliva con dificultad, la garganta trabajando. Me dijo que él era dueño de la ciudad. Me dijo que era dueño de mí. Y cuando traté de alejarme, me arrastró al callejón. No necesitó terminar la historia. La mejilla amoratada, el cuello desgarrado, la devastación absoluta en su postura pintaban el resto del cuadro. Luca la miró fijamente. Su mente, entrenada durante décadas en el cálculo brutal del crimen organizado, empezó de inmediato a correr los números. Proteger a esta mujer significaba dar refugio a la víctima de un Walls. Si Declan descubría que ella estaba aquí, la reclamaría de vuelta, solo por rencor. Negársela significaba insultar a Brendan Walls. Insultar a Brendan Walls significaba romper la tregua. Romper la tregua significaba una guerra territorial. Una guerra territorial significaba pérdida de ingresos, hombres muertos en las calles, y a los federales husmeando en sus negocios legítimos. La opción lógica y cínica era simple, darle $1000 en efectivo, meterla en un taxi al aeropuerto, y decirle que desapareciera. Era la jugada inteligente. Era la jugada que su padre habría hecho.
Era la jugada que Paulie esperaría de él. Luca miró a Harper. Ella miraba sus manos, los nudillos aún sangrando lentamente sobre su toalla. Ella no le estaba pidiendo que la salvara. No esperaba nada. El mundo acababa de darle una lección brutal sobre el poder, y ella había aceptado su lugar en el fondo de la cadena alimenticia. Esa resignación torció algo feo y violento en las entrañas de Luca. Recordó el sonido de su llanto junto al contenedor de basura, la impotencia sofocante de ese sonido. Luca había construido su imperio para nunca más tener que sentir ese tipo de impotencia. Había construido su poder para controlar su entorno, para aislarse de los monstruos. Pero, ¿de qué servía todo ese poder si igual tenía que tolerar monstruos en su propio patio trasero? Luca se puso de pie. La silla de cuero crujió en el silencio. Harper se sobresaltó de nuevo, esperando que la echara. En cambio, él caminó hacia la esquina de la habitación, abrió un pesado armario de caoba y sacó un botiquín de primeros auxilios. Lo trajo hasta la mesa de café y se sentó a su lado en el sofá. No demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para oler la lluvia y el miedo en ella. Abrió el botiquín, sacando una botella de antiséptico y un algodón. «Dame la mano», dijo en voz baja. Harper parpadeó, confundida. Miró sus manos, grandes, marcadas, cargadas de anillos de oro, y después, con vacilación, puso su mano temblorosa en la de él. El agarre de Luca fue firme, pero sorprendentemente gentil. Le puso el antiséptico en los nudillos desgarrados. Ella siseó de dolor, tratando de retroceder, pero él la sostuvo firme. «Declan Walsh es hombre muerto», dijo Luca. Lo dijo con tanta casualidad, con tanta naturalidad, que tardó un segundo en registrarse en el cerebro de Harper. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de horror absoluto. «No», jadeó, tratando de retirar su mano. «No, no puedes. No sabes quién es él». «No». «Sé exactamente quién es», interrumpió Luca, su voz un rumor bajo y calmante mientras le vendaba los nudillos con gasa. «Hago negocios con su tío. Ellos manejan los puertos. Son ruidosos, son un desastre, y creen que las reglas no aplican para ellos. Entonces sabes que no puedes cruzarte con ellos», dijo Harper, la voz subiendo de tono en pánico. «Si le haces algo, te van a matar, y me van a encontrar a mí. Por favor, déjame irme. Tomaré un autobús fuera del estado». «Yo». «Harper», dijo Luca con firmeza, exigiendo su atención. Ella dejó de divagar. Lo miró. Realmente lo miró. Vio la calma fría y muerta en sus ojos oscuros. Era un tipo de quietud aterradora, la quietud de un depredador que acababa de captar un rastro. «Soy Luca Moretti», dijo él suavemente. Harper contuvo el aliento. El poco color que le quedaba se drenó por completo de su rostro. Hasta los civiles que trataban de ignorar el bajo mundo criminal de la ciudad conocían el apellido Moretti. Eran la sangre vieja, el poder silencioso, los que no hacían ruido, pero hacían desaparecer gente. Declan Walsh cree que es dueño de la ciudad porque su tío lo deja jugar con los juguetes, continuó Luca, moviéndose a su otra mano y repitiendo el proceso de limpieza. Golpea a meseras de cóctel porque es un cobarde que confunde la crueldad con la fuerza. Pero él no es dueño de esta ciudad. Terminó de vendarle la segunda mano. Cerró el botiquín y levantó la mirada, encontrándose con sus ojos aterrorizados y acuosos. «Yo sí». Se puso de pie, caminó hacia su escritorio y levantó el auricular negro y pesado de su teléfono fijo. Marcó una extensión de 3 dígitos. «Paulie», dijo Luca cuando la línea hizo clic. «Sí, jefe». «Llama a los capitanes. Dile a todos que la reunión con los del Southside queda cancelada. Vamos a cerrar los clubes, y dile a Jimmy que reúna a un equipo». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Paulie sabía exactamente lo que esas órdenes significaban. «Vamos a la guerra, Luca». Luca miró a través de la habitación hacia Harper. Estaba acurrucada en su sofá, amoratada, rota, aferrada a una toalla ensangrentada. Y sin embargo, era lo más real que Luca había encontrado en años. «Sí, Paulie», dijo Luca, la voz fría como una tumba. «Vamos a la guerra».
Averigua dónde va a estar bebiendo Declan Walls esta noche, y dile a Jimmy que traiga el equipo pesado. Colgó el teléfono. El clic resonó en la oficina silenciosa. La tregua estaba muerta. Su negocio estaba a punto de sangrar dinero. Las calles estaban a punto de arder. Y por primera vez en una década, Luca Moretti se sintió completamente, profundamente vivo. La camioneta blindada esperaba en el callejón, el escape enroscándose en la lluvia helada como fantasmas grises. La puerta trasera era pesada, forrada de acero balístico, y se cerró con un golpe seco, como el de una bóveda, sellando el ruido de la ciudad afuera. Harper se acurrucó en la esquina del asiento de cuero. Se veía pequeña, tragada por el abrigo enorme y por la realidad que se le venía encima de todo lo que acababa de desencadenar. Luca se sentó frente a ella. No la miraba, dándole la dignidad de la privacidad mientras la adrenalina se le iba escurriendo del cuerpo, dejando atrás un agotamiento crudo y tembloroso. Luca miraba por la ventana tintada las luces de la calle desdibujándose. Su teléfono vibraba sin parar en el bolsillo, capitanes exigiendo explicaciones, lugartenientes pidiendo objetivos, la máquina de su familia despertando de un sueño de 2 años, hambrienta y confundida. Los ignoró a todos. Paulie iba en el asiento del copiloto, los hombros enormes tensos, hablando por un celular desechable en frases cortas y susurradas. ¿A dónde vamos?, preguntó Harper. Su voz era delgada, frágil, como vidrio viejo. A un lugar tranquilo, respondió Luca sin girar la cabeza. Mi club es una fortaleza, pero todos saben dónde queda. Si Brendan Walls quiere hacer un berrinche cuando escuche lo que estoy a punto de hacerle a su sobrino, va a mandar a sus muchachos ahí primero. Tú no vas a estar ahí. Te estás poniendo en peligro por una desconocida. Luca finalmente la miró. Las luces de la calle pasaban, proyectando sombras rítmicas sobre su rostro, resaltando la línea filosa de su mandíbula y la fría inteligencia en sus ojos. Soy hombre de negocios, Harper. Yo no hago cosas por desconocidos. Hago cosas por mi propia tranquilidad, y Declan Walls me ofendió. Era una mentira. En parte. Era una justificación para el impulso repentino y violento que se había apoderado de Luca en el momento en que la vio acurrucada en el callejón. Pero ella no necesitaba saber eso. Necesitaba estabilidad. Necesitaba creer que el monstruo sentado frente a ella tenía el control absoluto de la situación. La camioneta cruzó las calles mojadas, dejando atrás el centro bañado de neón, entrando en las calles silenciosas y elegantes del West End. Se detuvieron frente a una angosta casa de 3 pisos envuelta en hiedra oscura. No había luces encendidas adentro. Paulie salió primero, escaneando la calle vacía, la mano descansando casualmente dentro de su chaqueta. Hizo un gesto seco de aprobación. Luca abrió la puerta y salió a la llovizna, extendiendo la mano hacia Harper. Ella dudó. El miedo seguía ahí, marcado en las líneas alrededor de su boca. Pero la alternativa era la calle, y Declan. Puso su mano amoratada en la de Luca. El agarre de él era cálido y completamente firme. Adentro, la casa olía a aceite de limón, papel viejo y polvo. No estaba habitada, era una casa fantasma, mantenida exactamente para emergencias como esta. Luca encendió un interruptor y unas lámparas suaves iluminaron una sala elegante y discreta. Las cortinas pesadas ya estaban corridas contra las ventanas. Siéntate, indicó Luca, señalando un sillón mullido. Viene un médico en camino. Trabaja para mí. No hace preguntas, y no tiene lengua para andar de chismoso. Solo va a revisar tus costillas y esa mejilla. Harper se abrazó la cintura, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró del torso amoratado. No necesito un médico. Solo necesito dormir, o despertar. Ni siquiera sé qué es esto ahora mismo. Necesitas un médico, dijo Luca con suavidad, pero sin dejar espacio a discusión. Y necesitas confiar en mí. La peor parte de tu noche ya pasó, Harper. La peor parte de la noche de Declan ni siquiera ha comenzado. Caminó a la cocina, sirvió un vaso de agua de la llave y se lo trajo. Ella lo tomó con las manos temblorosas. Vas. Se detuvo, tragando con dificultad. Levantó la vista hacia él, los ojos abiertos de par en par, atormentados. ¿Lo vas a matar?
Luca la miró desde arriba. No le ofreció una mentira reconfortante. No suavizó la brutalidad del mundo en el que ella acababa de tropezar. Esta noche no, dijo Luca, sin rodeos. Matarlo esta noche desataría una guerra para la que todavía no tengo mis piezas posicionadas. Esta noche se trata de mandar un mensaje. Un mensaje muy fuerte y muy permanente. Brendan Walsh necesita entender que su sobrino cruzó la línea, y que el castigo por cruzar esa línea se cobra en carne. Vio a Harper estremecerse, y por una fracción de segundo, un remordimiento le atravesó el pecho. La estaba asustando, pero necesitaba que ella entendiera la realidad de la seguridad que le estaba ofreciendo. Un golpe seco en la puerta principal rompió el silencio. Pauli abrió, dejando entrar a un hombre pequeño y calvo cargando un maletín médico gastado. «Doc», asintió Luca. Se volteó hacia Harper. «Déjalo hacer su trabajo. Hay una habitación arriba, primera puerta a la derecha. Ciérrala con seguro si quieres. Pauli se queda en la puerta de entrada. Nadie pasa. Voy a volver antes del amanecer». «¿A dónde vas?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Una dependencia extraña y desesperada se había formado en la última hora. Él era aterrador, pero en ese momento era su monstruo aterrador. Lucas se ajustó los puños de su abrigo. A cobrar una deuda. El Cobalt Lounge era un bar de cigarros privado, solo por invitación, escondido en el sótano de un restaurante de carnes de alta categoría. Era donde los peores hombres de la ciudad iban a beber bourbon caro y fingir que eran caballeros. También era el lugar favorito de Declan Walsh para reinar todos los jueves por la noche. A la 1:15 de la madrugada, las pesadas puertas de roble del Cobalt Lounge no se abrieron para ningún miembro. Se astillaron hacia adentro bajo la fuerza de un ariete de asalto. La música, un jazz bajo y sensual, se detuvo en seco cuando el cantinero, tirándose al suelo, arrancó la aguja del disco. 5 hombres entraron. No llevaban máscaras. Llevaban trajes a la medida y armas automáticas silenciadas. Jimmy, un hombre con ojos muertos de tiburón y una cicatriz que le partía la ceja izquierda, iba a la cabeza. Los clientes, concejales corruptos, líderes sindicales, mafiosos de mediano rango, se congelaron. El pánico es ruidoso, pero el terror puro y sin adulterar es completamente silencioso. Nadie gritó. Nadie buscó un arma. Todos reconocieron a Jimmy. Y todos sabían quién tenía a Jimmy con correa. En el rincón trasero, repantigado en un reservado de terciopelo con 2 mujeres y una botella de vodka Crystal Cut, estaba Declan Walsh. Declan tenía 26 años, apuesto de una manera cruel y filosa, con el cabello rubio peinado hacia atrás. En ese momento miraba fijamente a los hombres que invadían su santuario, la boca ligeramente abierta. La arrogancia drenándose de su rostro poco a poco mientras la realidad de la situación se abría paso a través de su cerebro empapado en alcohol. La multitud se abrió mientras Luca caminaba a través de la puerta destrozada. Sus pasos eran el único sonido en la habitación, lentos, medidos. No miró a los políticos que se escondían bajo las mesas. No miró al cantinero rezando detrás de la barra de caoba. Sus ojos oscuros estaban fijos completamente en Declan. Declan intentó levantarse, la bravuconería llegándole tarde. Moretti, ¿qué demonios es esto? ¿Sabes de quién es este lugar? ¿Sabes quién soy yo? Luca se detuvo en el borde del reservado. Miró a las 2 mujeres que se apretaban contra el respaldo de cuero, aterradas. Les hizo un gesto breve y despectivo con la mano. Ellas salieron corriendo del reservado. Siéntate, Declan, dijo Luca. La quietud de su voz erizó los cabellos de la nuca de todos los presentes. Declan se quedó de pie, aunque las rodillas le temblaban visiblemente. Mi tío va a escuchar sobre esto. Estás rompiendo la tregua, Luca. ¿Por qué? ¿Quieres una tajada más grande de los muelles? ¿Quieres renegociar? Se llama a una reunión. No se derriban puertas como un matón callejero. Luca no parpadeó. No levantó la voz. Simplemente se movió. Su mano salió disparada, agarrando a Declan del cuello. El joven se ahogó,
los ojos abultándose mientras Luca lo azotaba de espaldas contra la pesada mesa de vidrio en el centro del reservado. La mesa se quebró bajo el peso de Declan. Botellas y copas se hicieron añicos, derramando licor y vidrio por el suelo. Jimmy y otros 2 hombres avanzaron de inmediato, formando una pared entre Luca y el resto de la sala. Algunos de los guardaespaldas de Declan finalmente encontraron el valor para llevar la mano a sus fundas. «Toquen el acero», advirtió Jimmy, apuntando su arma al pecho del guardia más cercano, y les pintó la pared con sus pulmones. «Retrocedan». Los guardias levantaron las manos despacio, retrocediendo. Eran leales a la familia Walsh, pero nadie quería morir por la estupidez de Declan en un bar de sótano. Luca se inclinó sobre Declan, el agarre aún firme alrededor de la garganta del muchacho. Declan se sacudía, arañando la mano de Luca, el rostro tornándose de un morado moteado. «Hablas demasiado», murmuró Luca, inclinándose para que solo Declan pudiera oírlo. Olía a colonia barata, vodka caro y sudor. «¿Crees que esto es sobre negocios? ¿Crees que me importan los contenedores de tu tío?» Luca le soltó la garganta, sujetándolo ahora contra la mesa rota por el pecho. Declan boqueó buscando aire, tosiendo violentamente. «¿Qué? ¿Qué quieres?», jadeó Declan, el pánico finalmente sobrepasando su ego. «Hace unas horas, esperaste afuera del Continental», dijo Luca. Su voz era clínica, distante. «Pusiste tus manos sobre una mujer llamada Harper. La arrastraste a un callejón. La golpeaste». Los ojos de Declan saltaron de un lado a otro, la confusión mezclándose con el terror. «Una mesera. Estás haciendo esto por una basura de casino. ¿Estás demente, Luca?» «No fue nada. Solo un malentendido. Me debía respeto». El derecho absoluto, la falta total de comprensión en la voz de Declan solidificó algo frío y duro en el pecho de Luca. Ya no sentía rabia. Sentía una necesidad mecánica. «Sujétenle el brazo derecho», ordenó Luca. 2 de sus hombres avanzaron, agarrando el brazo derecho de Declan y clavándolo contra la sección aún intacta de la pesada mesa de vidrio. Declan empezó a gritar ahora, un sonido agudo y desesperado. Se sacudía como un pez atrapado en la red, pero los hombres que lo sostenían eran inamovibles. «Luca, espera, por favor. Podemos pagarte. Mi tío te dará lo que sea». Luca metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una pesada tonfa retráctil de acero. Con un golpe seco de muñeca, se extendió con un chasquido metálico afilado. «Esto no es una negociación, Declan. Esto es una consecuencia». Luca levantó la tonfa. No la balanceó de forma salvaje. Apuntó con precisión quirúrgica. El acero cayó sobre el dorso de la mano de Declan. El sonido de hueso astillándose fue nítido, un crujido enfermizo que resonó por encima del alarido agonizante de Declan. El muchacho convulsionó, los ojos volteándose hacia atrás en su cabeza. Luca no se detuvo. Levantó la tonfa y la bajó otra vez. Y otra vez. Metódico. Brutal. Rompió la mano que había amoratado el rostro de Harper. Pulverizó los nudillos que le habían dejado una marca en la piel. Lo hizo hasta que no quedó nada que arreglar. Hasta que la mano fue un desastre inútil de carne y huesos astillados. Declan se desmayó por el dolor después del tercer golpe, la cabeza cayéndole a un lado, espuma burbujeando en la comisura de su boca. Luca colapsó la tonfa y la deslizó de vuelta a su bolsillo. Miró hacia abajo, al heredero inconsciente del Imperio Walsh. No había satisfacción en su pecho, solo el peso pesado e inminente de lo que venía después. Se giró para encarar a la multitud aterrada del lounge. «Díganle a Brendan Walsh», dijo Luca, la voz llevándose con claridad por toda la sala en silencio absoluto, «que su sobrino olvidó sus modales. Si tiene algún problema con mis métodos de enseñanza, sabe dónde encontrarme». Salió del lounge, sus hombres cayendo en fila detrás de él. El disco de jazz seguía en silencio. El mensaje había sido entregado. La guerra había comenzado. El viaje de regreso a la casa fue silencioso. La lluvia se había convertido en aguanieve helada, cubriendo el parabrisas con una capa de nieve derretida. Luca iba sentado atrás, mirándose las manos.
No tenían sangre, pero se sentían sucias. Había pasado 10 años distanciándose de este tipo de violencia directa. Él era el director de una corporación en las sombras. Lidiaba con logística, influencia y una intimidación silenciosa. La brutalidad visceral y triturahuesos se suponía que había quedado atrás, una reliquia de sus veintitantos, cuando se abría paso a golpes desde las calles. Pero esta noche, se había sentido aterradoramente natural. La camioneta se detuvo frente a la casa cubierta de hiedra. Paulie no dijo una palabra cuando Luca bajó. Solo le dio un gesto sombrío de la cabeza. Paulie conocía el marcador. Para mañana en la mañana, la ciudad estaría conteniendo la respiración. Para mañana en la noche, las balas empezarían a volar. Luca abrió la pesada puerta principal y entró. La casa estaba exactamente como la había dejado. Silenciosa. Tenuemente iluminada. Paulie estaba sentado en la cocina, tomando un café negro, un rifle de asalto descansando casualmente sobre sus piernas. Levantó la barbilla hacia arriba. El doctor se fue hace una hora. Dijo que tiene 2 costillas fisuradas, una conmoción leve, y moretones profundos. Dejó unos analgésicos. Está despierta. Luca asintió, quitándose el abrigo mojado y dejándolo sobre una silla. Subió las escaleras de madera. Crujían suavemente bajo su peso. Se detuvo frente a la habitación de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Un hilo de luz cálida y amarilla se derramaba sobre el suelo del pasillo. La empujó. Harper estaba sentada en el borde de la cama grande, de 4 postes. Llevaba una sudadera gris enorme que el doctor debió haber encontrado en algún cajón. Su rostro estaba limpio, la suciedad y la sangre seca ya lavadas. Pero eso solo hacía que el moretón oscuro e hinchado en su mejilla y cuello resaltara con más fuerza. Sostenía una taza de té, sus manos vendadas enroscadas con fuerza alrededor de la cerámica tibia. Levantó la mirada cuando él entró. Esta vez no se sobresaltó. Volviste, dijo suavemente. Te dije que lo haría. Luca entró a la habitación, apoyándose en el marco de la puerta. De pronto se sintió exhausto, el bajón de la adrenalina golpeándolo como un puñetazo físico. El doctor te dio algo para el dolor. Pastillas. Me hacen sentir como en una nube. No quiero sentirme así ahora mismo. Dejó la taza en la mesita de noche. Lo miró, estudiándolo de verdad, buscando señales del monstruo, buscando sangre en su ropa o locura en sus ojos. Pero él solo se veía como un hombre cansado, en un traje muy caro. ¿Qué hiciste?, preguntó ella. La pregunta quedó suspendida en el aire tranquilo, pesada, cargada. Me aseguré de que Declan Walsh nunca más use su mano derecha para golpear a una mujer, respondió Luca con voz uniforme. Harper contuvo el aliento. Cerró los ojos, un escalofrío recorriéndole el cuerpo pequeño. No era miedo, se dio cuenta Luca. Era shock. Era la comprensión abrumadora de que alguien, de verdad, había salido en su defensa. En su mundo, los fuertes se comían a los débiles, y los débiles solo aguantaban. Su tío, empezó ella, la voz temblando ligeramente, Brendan Walsh, no va a dejar esto así. No, no lo va a dejar. Va a ir por ti. Lo va a intentar. Lucas se apartó del marco de la puerta y caminó más adentro de la habitación, deteniéndose a unos pasos de la cama. Mi familia lleva 3 generaciones en esta ciudad, Harper. Los Walsh manejan los puertos, pero nosotros somos dueños del concreto. Somos dueños de los políticos, de los jueces, de los sindicatos. Brendan es despiadado, pero es emocional. Yo no. Lo dijo con tanta certeza absoluta que Harper casi le creyó. Pero ella había visto la manera en que se le tensaba la mandíbula, la tensión sutil en sus hombros. ¿Por qué yo?, preguntó ella. Las lágrimas volvieron, acumulándose en sus ojos, amenazando con derramarse. Yo no soy nadie, Luca. Reparto cartas en un casino. No puedo ofrecerte nada. No puedo pagarte. Arriesgaste todo tu imperio por una chica llorando en un callejón. No tiene sentido. Luca la miró. Miró la mejilla amoratada, las costillas fisuradas,
La desesperación absoluta en sus ojos que poco a poco iba siendo reemplazada por otra cosa. Un destello de resiliencia. Caminó y se sentó en el borde del colchón. La cama se hundió bajo su peso. Harper no se alejó. Cuando tenía 14 años, dijo Luca, la voz bajando a un rumor tranquilo, una confesión en la oscuridad. Mi padre atrapó a un lugarteniente rival robando de nuestro negocio de apuestas. No solo lo mató. Me obligó a mirar mientras golpeaba al hombre hasta matarlo con un tubo, en un sótano. Me dijo que era una lección de poder. Me dijo que la única forma de sobrevivir en este mundo era ser lo más aterrador de la habitación. Harper lo observaba, cautivada por la vulnerabilidad repentina en los ojos de un jefe mafioso. Aprendí la lección, continuó Luca, mirando fijamente las tablas del piso. Me convertí en lo más aterrador de la habitación. Construí murallas. Corté la empatía porque es una debilidad. Pero esta noche, cuando te escuché llorar, no escuché debilidad. Escuché a alguien aplastado por el mismo tipo de monstruo que fue mi padre, y entendí que todo este poder no significa absolutamente nada si dejo que los monstruos ganen. Levantó la vista, encontrándose con los ojos de Harper. El espacio entre ellos se sentía cargado, pesado de cosas sin decir. No me debes nada, Harper. Ni dinero, ni lealtad. Tú no eres un peón en esta guerra. Tú eres la razón por la que finalmente decidí empezarla. Harper lo miró fijamente. Las lágrimas finalmente se derramaron, recorriendo su mejilla sana. Pero no sollozó. Extendió la mano, los dedos vendados temblando, y tocó ligeramente la manga de su chaqueta. Fue un gesto microscópico, un puente diminuto construido sobre un abismo de trauma y violencia. Gracias, susurró. Luca miró su mano sobre su manga. Por primera vez en años, sintió algo fracturarse dentro de su pecho. No romperse, solo cambiar de lugar. Duerme un poco, dijo suavemente, poniéndose de pie. Mañana va a ser un día largo. Caminó hacia la puerta. Justo cuando su mano tocó la perilla, la voz de Harper lo detuvo. Luke. Él se dio la vuelta. ¿Vamos a sobrevivir esto?, preguntó ella. Luca Moretti miró a la mujer que acababa de poner de cabeza todo su universo. Pensó en Brendan Walsh reuniendo a sus asesinos en la oscuridad. Pensó en la sangre que estaba a punto de pintar las calles de su ciudad. Sí, mintió, bella y perfectamente. Vamos a sobrevivir. La represalia llegó a las 6 de la mañana, justo cuando las luces de la calle se apagaban para recibir un amanecer gris y golpeado. Luca estaba de pie en la cocina de la casa, mirando fijamente una taza de café negro que se había enfriado hacía 20 minutos. Su teléfono descansaba sobre la isla de mármol, un rectángulo negro y silencioso. Esperaba a que sonara. Conocía a Brendan Walsh. El viejo irlandés no dejaba pasar un insulto sin responder. Era una criatura de violencia inmediata y desproporcionada. Cuando la pantalla finalmente se encendió, vibrando con agresividad contra la piedra, Luca contestó al primer timbrazo. Sí. Es Rossi, la voz de Paulie crepitó por el altavoz. El hombre grande sonaba sin aliento, el ruido de fondo una sinfonía caótica de sirenas y gritos. Golpearon el restaurante de la calle 8. 2 autos se detuvieron. Armas automáticas. Ni siquiera se bajaron de los vehículos, solo dispararon contra la ventana del frente y siguieron manejando. El agarre de Luca sobre el teléfono se apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Rossi era uno de sus capitanes más antiguos, un hombre que había sentado a Luca en sus rodillas 30 años atrás, un hombre que estaba a 3 meses de retirarse a Florida. «¿Rossi?», preguntó Luca. La palabra se le atoró como si tragara vidrio. «Se fue, jefe», dijo Paulie con gravedad. Recibió 2 en el pecho. 3 de los nuestros están en terapia intensiva. Una mesera recibió un balazo perdido en el hombro. Es un desastre. La policía está por todos lados. Luca cerró los ojos. El cálculo de la guerra. Él la había iniciado, el costo siempre se cobraba de la gente parada a su lado. Bloquea los territorios, Paulie. Que nadie vaya a sus lugares habituales. Dile a los equipos de calle que quedan autorizados.
Si ven un auto de los Walls en nuestra zona, no esperan permiso. Colgó el teléfono. La cocina quedó en un silencio absoluto, salvo por el zumbido del refrigerador. No la escuchó bajar las escaleras. ¿Quién murió? Luca se dio la vuelta. Harper estaba de pie en el arco de la puerta, con la misma sudadera gris enorme. Se veía pálida, sujetándose del marco de la puerta para mantener el equilibrio, las costillas claramente protestando el movimiento. Había escuchado suficiente. Un amigo, dijo Luca. No vio el punto de mentir. Un capitán de mi organización. A Harper se le cortó la respiración. Se llevó una mano a la boca, los ojos apartándose de él, clavándose en el piso de madera. Por mi culpa. No, corrigió Luca con dureza. Por culpa de Brendan Walls. No hagas eso, Harper levantó la mirada, y por primera vez, había una rabia genuina cortando a través de su miedo. No me trates como si fuera tonta para protegerme de mis propios sentimientos. Declan me lastimó. Tú le rompiste la mano. Ahora mataron a tu amigo. Esto es mi culpa. Si yo hubiera aguantado el golpe y me hubiera ido a casa, tu amigo estaría desayunando con su familia ahora mismo. Se apartó del marco de la puerta y giró hacia el cuarto de lavado, donde su gabardina arruinada y húmeda seguía colgando sobre una silla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Luca, dando un paso hacia ella. Me voy, tomó el abrigo, los movimientos bruscos y frenéticos. Voy a ir a la policía. Voy a confesar algo. Les diré que fue Declan. Voy a entrar en custodia protegida. Voy a quitarme de tu camino. No puedo dejar que gente inocente muera porque yo era demasiado débil para pelear mis propias batallas. Luca cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. Le arrancó el abrigo de las manos y lo tiró al suelo. No vas a ningún lado. No puedes retenerme aquí, gritó ella, empujándole el pecho. Sus manos, vendadas y débiles, apenas se registraban contra el cuerpo sólido de Luca. Pero ella siguió empujando, lágrimas de frustración pura derramándose por sus mejillas amoratadas. Soy una mesera de casino. Soy daño colateral. Deja de quemar tu vida por mí. Luca le atrapó las muñecas. No apretó. Solo las sostuvo con firmeza, deteniendo su ataque frenético. Miró hacia abajo, a su rostro bañado en lágrimas, su propia expresión completamente calmada. Un ancla en medio del pánico de ella. Escúchame, dijo Luca, la voz un rumor bajo y dominante. Brendan Walls ha estado buscando una excusa para romper nuestra tregua desde hace 6 meses. Está sangrando dinero en los muelles, y quiere mis líneas de suministro. Si no hubieras sido tú, habría sido una disputa por una ruta de camiones la semana que viene. O una partida de póker arreglada el mes que viene. Tú fuiste solo la chispa, Harper. No eres el barril de pólvora. Ella dejó de forcejear, el pecho agitado, los ojos buscando una mentira en los de él. Pero tu amigo. Susurró, la culpa aún ahogándola. Rossi sabía la vida que había elegido. Sabía los riesgos, dijo Luca, la voz endureciéndose. Pero Brendan Walls cometió un error táctico hoy. Dejó que su temperamento dictara su primer movimiento. Mató a un hombre viejo y querido en un lugar público. Perdió el respeto moral frente a las demás familias, y se trajo a la policía encima de su propia cabeza. Cree que está peleando la guerra de mi padre. No lo está. Luca le soltó las muñecas. Levantó la mano, el pulgar marcado por cicatrices limpiándole con suavidad una lágrima de la mejilla sana. El toque fue sorpresivamente íntimo, un contraste marcado con la violencia de la que hablaban. Tú no huyes, le dijo Luca en voz baja. Ni de Declan. Ni de Brendan. Ni de mí. Te quedas aquí, y me dejas terminar lo que ellos empezaron. Harper lo miró. La chica de casino, cínica y agotada, luchaba contra la mujer que desesperadamente quería creer en la seguridad. Lentamente, dio un asentimiento microscópico. Luca dio un paso atrás. La suavidad desapareció, reemplazada de inmediato por el director frío y calculador de un imperio criminal. Tengo que salir. Mantén las puertas cerradas. No contestes el teléfono. Cuando vuelva, esto se habrá terminado.
Luca no salió a las calles. No reunió a una docena de hombres con escopetas para manejar hasta los barrios irlandeses y disparar contra los bares en una masacre de toma y daca. Así era como se perdía una guerra. Se perdía una guerra dejando que la rabia dictara la logística. En cambio, fue hasta un edificio de oficinas sin distintivos en el distrito financiero. Sentado en una sala de juntas estéril de paredes de vidrio, Luca se reunió con 3 hombres de trajes caros. No eran soldados. Eran contadores forenses y abogados marítimos en su nómina. Brendan Walsh le paga a sus hombres en efectivo, les dijo Luca, mirando fijamente un mapa de los puertos de la ciudad extendido sobre la mesa. Genera ese efectivo a través de la terminal de contenedores 4. Electrónicos sin declarar, autos de lujo robados, y narcóticos pesados. Todo pasa por ahí antes de llegar a la calle. La terminal 4 está bien cerrada, señor Moretti, dijo el contador principal, ajustándose los lentes. Gente del sindicato, leales a Walsh. No puede simplemente entrar caminando. No quiero entrar caminando, dijo Luca. Quiero congelarla. El capitán del puerto tiene un problema de juego. Le debe 200.000 a la familia de Meo. Compré su deuda esta mañana. Luca sacó un documento doblado de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa de vidrio. Llámenlo. Díganle que voy a cobrar la deuda. Quiero la terminal 4 puesta en cuarentena por la Guardia Costera para una inspección aleatoria y completa de materiales peligrosos. Quiero cada contenedor abierto, catalogado, y detenido por un mínimo de 72 horas. El abogado parpadeó, entendiendo la magnitud de la jugada. Si la Guardia Costera abre esos contenedores, van a encontrar el contrabando. Todo el embarque entrante de Brendan será confiscado por el gobierno federal. Va a perder $8 millones en una sola tarde. Exactamente, dijo Luca, con voz plana. Y cuando sus soldados se den cuenta de que no tiene el efectivo para pagarles el viernes, su lealtad al apellido Walsh se va a evaporar. Tienen 1 hora para hacer la llamada. Para las 3 de la tarde, la noticia estalló en los canales locales. Una redada federal masiva en la Terminal 4. El sustento vital de Brendan Walsh había sido cortado con una sola llamada telefónica. Sin balas, sin cuerpos, solo una amputación financiera sistemática y catastrófica. Cuando Luca regresó a la casa esa noche, estaba agotado hasta el hueso. La adrenalina se había consumido, dejando un vacío profundo en su cuerpo. La casa estaba en silencio, llena del aroma denso de ajo, tomate y carne a fuego lento. Encontró a Harper en la cocina. Estaba parada frente a la estufa, revolviendo una olla grande de salsa marinara. Había encontrado unos pantalones deportivos y una camiseta blanca limpia. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado. Se veía hogareña, fuera de lugar en una casa de seguridad, y sin embargo, completamente centrada. Ella se dio la vuelta al escuchar los pasos pesados de Luca. Le echó un vistazo a su rostro, las ojeras oscuras, la tensión brutal en su mandíbula, y apagó la hornilla. «Te ves horrible», dijo suavemente. «Me siento horrible». Luca se quitó el saco de su traje, dejándolo caer sobre un banco. Se subió las mangas, revelando un largo rasguño irregular en el antebrazo, donde se había enganchado con una varilla expuesta en una obra de construcción esa tarde. Harper caminó hacia él, tomando un trapo limpio del mostrador. Lo mojó bajo el agua tibia y se acercó a él. Luca no se apartó. Dejó que le tomara el brazo. Ella le limpió la sangre seca del rasguño, con movimientos lentos y cuidadosos. Sus dedos vendados eran torpes, pero su toque era increíblemente ligero. «Se acabó», dijo Luca, rompiendo el silencio. Su voz era un rasguido. «O lo peor ya pasó. Brendan se está desangrando financieramente. Va a pedir una reunión para mañana en la mañana». «¿Estás a salvo?», preguntó ella, manteniendo la mirada en su brazo. «Yo soy el que pone a otros en peligro, Harper». Ella dejó de limpiar. Levantó la vista, su mirada clavándose en la de él. «Esa es una línea que les das a tus enemigos para asustarlos. Ya no funciona conmigo. Te pregunté si estás a salvo». Luca la miró fijamente. Se dio cuenta, con una claridad repentina y aterradora, de que ella tenía razón.
La armadura que usaba para el mundo no le calzaba cuando estaba frente a ella. Ella lo había visto cometer una violencia indescriptible. Sabía exactamente lo que él era. Y aún así, estaba ahí parada, lavándole el brazo, exigiéndole que admitiera su propia vulnerabilidad. Lo estaré. Después de mañana, concedió finalmente. Harper soltó un largo suspiro. Retrocedió, tirando el trapo sobre el mostrador. Hice cena. Es solo pasta y salsa de frascos que encontré en la despensa. No es el Continental, pero está caliente. Comieron en silencio en la pequeña mesa de la cocina. No era un silencio incómodo. Era el silencio compartido de dos personas que habían sobrevivido a un choque de autos y simplemente estaban agradecidas de seguir sentadas y con vida. Luca comió 2 platos enormes. Era la primera comida real que consumía en 2 días. Después de la cena, Luca se movió al sofá de la sala. No quiso subir. Quería quedarse cerca de la puerta de entrada. Se recostó, completamente vestido, quitándose los zapatos de una patada. La pistola descansando en el suelo a centímetros de su mano. Estaba dormido antes de que su cabeza terminara de asentarse en el cojín. En algún momento de la noche, sintió un peso posarse sobre él. Abrió los ojos apenas lo suficiente para ver a Harper cubriéndole los hombros con una manta gruesa. Ella se quedó ahí un segundo, la mano descansando ligera sobre su pecho, sintiendo el latido firme y rítmico de su corazón. Luca no se movió. Cerró los ojos, y por primera vez en una década, durmió sin soñar con sangre. El mensaje de texto llegó a las 7 de la mañana. Un número desechable, un conjunto de coordenadas. El viejo patio de trenes, extremo norte, mediodía. Solo tú y tus lugartenientes. Luca borró el mensaje. Era hora. El patio de trenes era un cementerio de vagones oxidados y maleza crecida en el límite de la ciudad. El viento aullaba a través de los restos esqueléticos de bodegas viejas, cargando el aroma amargo de la decadencia industrial. Luca llegó en un convoy de 2 autos. Bajó del vehículo, el viento helado azotando el borde de su largo abrigo negro. Paulie y Jimmy lo flanqueaban, cargando rifles de asalto a la vista. No había necesidad de esconderlos aquí afuera. Al otro lado del concreto agrietado, Brendan Walsh esperaba de pie. Brendan era un hombre corpulento que se había vuelto blando en sus 50s, el rostro enrojecido y marcado con capilares reventados de toda una vida de whisky. Estaba rodeado de una docena de hombres armados. Se veían nerviosos, los ojos saltando por el patio de trenes, esperando una emboscada. Parado un poco detrás de su tío estaba Declan. Su brazo derecho estaba enyesado, sostenido por un cabestrillo. Se veía pálido, demacrado, y completamente despojado de la sonrisa arrogante que había lucido en el Cobalt Lounge. Miró a Luca, y el terror físico se apoderó de él. Retrocedió un paso. Luca caminó hasta quedar a 3 metros de Brendan. No miró las armas apuntándole. No miró a Declan. Miró al viejo. Rompiste la tregua, Luca, escupió Brendan, su marcado acento irlandés cargándose de rabia. Por una. Tú lisiaste a mi sobrino. Me costaste a mi mejor capitán y le soplaste a los federales sobre mis puertos. Eres hombre muerto caminando. Rossi era un hombre muerto, corrigió Luca, la voz llevándose sin esfuerzo por encima del viento. Mandaste tiradores a un restaurante público. Entraste en pánico, Brendan, y el pánico es malo para los negocios. Voy a quemar tus clubes hasta los cimientos, rugió Brendan, una vena palpitando en su frente. Tengo 200 hombres listos para marchar sobre el West End. ¿Crees que congelar un embarque me detiene? Luca suspiró. Fue el sonido cansado de un hombre lidiando con un niño lento. Metió la mano en su abrigo. Una docena de armas se levantaron al instante, el traqueteo metálico de los seguros liberándose resonando por todo el patio. Paulie y Jimmy no se inmutaron. Mantuvieron sus armas niveladas. Luca sacó despacio un sobre de Manila. Lo tiró sobre el concreto congelado entre ambos. Recógelo, dijo Luca. Brendan lo miró con furia, después le hizo una señal a uno de sus hombres. El soldado avanzó, tomó el sobre y se lo entregó a su jefe. Brendan lo rasgó.
Adentro había estados de cuenta bancarios, cuentas en el extranjero, libros contables de compañías fantasma. Era toda la arquitectura financiera del sindicato Walls, completa con números de cuenta y códigos de ruteo. El rostro de Brendan se drenó de su color rojizo. Levantó la vista hacia Luca, la boca abriéndose y cerrándose en shock silencioso. No tienes 200 hombres, Brendan, dijo Luca con suavidad. ¿Por qué no puedes pagarles? Hace una hora, mi gente pasó por encima de tu seguridad digital. Cada centavo que tienes escondido en las Caimán, en Zúrich, en Panamá, desapareció. Lo desvía a fideicomisos anónimos. Tu imperio está en quiebra. Tú no puedes, tartamudeó Brendan, la realidad de su ruina total cayéndole encima. Ya lo hice. Luca dio un solo paso al frente, estableciendo un dominio absoluto. Estás obsoleto, viejo, Brendan. Tus hombres ya están buscando nuevos patrones. Para esta noche, se van a dar cuenta de que no puedes cubrir sus fianzas ni sus sueldos, y te van a abandonar. Luca finalmente movió la mirada hacia Declan. El muchacho se estremeció, tratando de esconderse detrás del cuerpo enorme de su tío. Estos son los términos, dijo Luca, la voz fría y sonando con finalidad. Te retiras hoy. Tomas cualquier efectivo que tengas guardado, tomas a tu sobrino, y se suben a un avión a Dublín. Si vuelvo a ver la cara de Declan en esta ciudad otra vez, no solo le voy a romper la otra mano. Lo voy a enterrar bajo los cimientos de mi próximo casino. Y tú, Brendan, le vas a entregar el control de los puertos a tu lugarteniente, Mickey. Mickey es un hombre razonable. Mickey entiende que mis camiones de suministro tienen prioridad. Brendan aplastó los papeles en su puño. Era un hombre orgulloso, un hombre violento, pero no era suicida. Miró a su alrededor, a sus propios hombres. Ellos miraban los papeles en su mano, y después miraban a Luca. El cambio de poder era palpable. La lealtad en su mundo se rentaba, y el contrato de Brendan acababa de vencer. Eres una serpiente, Moretti, susurró Brendan, la voz quebrándose de derrota. Soy un hombre de negocios, respondió Luca. Y quedas destituido. Luca le dio la espalda a una docena de hombres armados, la máxima muestra de desprecio y control, y caminó de vuelta a su vehículo. Paulie y Jimmy retrocedieron despacio, manteniendo sus rifles en alto hasta que Luca estuvo seguro adentro. Mientras el convoy se alejaba del patio de trenes, Luca soltó una respiración larga y lenta. La tensión se le escurrió de los músculos. La guerra había terminado. Había ganado. No solo había protegido su territorio, había absorbido la infraestructura de sus rivales sin disparar una sola bala propia. Pero, mientras miraba pasar la ciudad gris por la ventana, no pensaba en los puertos, ni en el dinero, ni en el miedo que le había infundido a la mafia irlandesa. Pensaba en una olla de salsa marinara, y en una chica con una sudadera enorme. Cuando la camioneta se detuvo frente a la casa, el aguanieve finalmente había parado. Un sol débil y anémico luchaba por asomarse entre las nubes. Luca abrió la puerta principal y entró. Harper estaba sentada en la sala, las rodillas pegadas al pecho, mirando fijamente a la pared. Cuando escuchó el clic de la puerta, se puso de pie de un salto. Buscó en el rostro de Luca, la respiración atorada en la garganta, buscando malas noticias. Luca se quitó el abrigo y lo colgó del gancho. Caminó hacia ella. Esta vez no se detuvo a unos pasos de distancia. Cerró la distancia por completo, deteniéndose solo cuando sus pechos casi se tocaban. Empaca tus cosas, dijo Luca en voz baja. El rostro de Harper se desplomó. La frágil esperanza que había estado albergando se hizo pedazos. Él había ganado, y ahora se estaba deshaciendo de ella. Ella era un lastre, un cabo suelto. ¿A dónde voy?, preguntó, la voz quebrándose. A mi penthouse, dijo Luca. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Luca levantó la mano, su palma grande y marcada de cicatrices envolviendo con suavidad el lado sano de su rostro. El pulgar le acarició el pómulo. Declan se fue. Brendan se fue, le dijo Luca, los ojos oscuros clavados en los de ella, completamente abiertos, despojados de toda armadura cínica. Estás entera e irrevocablemente a salvo. Ya no tienes que esconderte en una casa polvorienta.
Ya nunca más tienes que volver a repartir cartas para hombres que no te ven. Harper lo miró hacia arriba. Vio la verdad en sus ojos. Él no la estaba descartando. La estaba reclamando. No como una posesión, de la forma en que Declan había intentado hacerlo, sino como una compañera, como una igual que había mirado al monstruo en la oscuridad y no había salido corriendo. Tu mundo es peligroso, Luca, susurró ella, inclinándose hacia su mano, los ojos cerrándose. Lo es, concordó él con suavidad, bajando la cabeza hasta que su frente descansó contra la de ella. Pero mientras yo respire, Harper, mi mundo te pertenece. Ella sonrió. Fue algo pequeño, roto, pero real. Por primera vez en su vida, ella no estaba parada en un callejón esperando el próximo golpe. Estaba parada en el ojo de un huracán, sostenida por un hombre que había desgarrado una ciudad entera solo para asegurarse de que ella nunca más tuviera que llorar bajo la lluvia. Luca arriesgó todo su imperio y cambió por completo el panorama criminal de la ciudad, todo para proteger a una mujer que había chocado, por accidente, contra su vida. Su historia demuestra que, a veces, los monstruos más brutales son los únicos capaces de ofrecer verdadera seguridad. Si disfrutaste ver a Luca burlar a la familia Walsh y reclamar a Harper como suya, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para más historias intensas de romance de mafia.